Página 75, identifícalos fácilmente. Nos piden completar esta tabla en los espacios en blanco. Bueno, pues esta es una tabla de multiplicar, así que simplemente la llenamos como ya sabemos. Página 76, el inciso A dice: escriban cómo encontraron los números faltantes de la tabla y comenten si de esa forma podrían encontrar más números para nuevas filas y columnas. Bueno, pues podemos responder que multiplicando los números que se cruzan en cada cuadro. Tan simple como esto. Aquí tenemos 4, en este cuadro se cruza con el 2, entonces 4 por 2 me da 8. 6, por ejemplo, acá se cruza con el 9, 6 por 9 es 54, y se va formando la tabla del 6 y aquí la del 9. Bien. Inciso B, ¿qué característica tienen en común todos los números de la fila o columna del 2? Yo respondo que aumentan de 2 en 2 y que son múltiplos de 2. Sí, ya que nos pregunta los números de la fila o la columna del 2. Es decir, toda esta fila y toda esta columna. Vemos que van de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 hasta el 20. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y son múltiplos de 2. Quiere decir que estos valores se pueden encontrar multiplicando el 2 por algún número. Ahorita vamos a seguir con más ejemplos de ese tipo. El inciso C pregunta: ¿con qué cifras terminan los números de la fila o columna del 5? Esos terminan con 0 o con 5, aquí lo vemos. 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, también estos. 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, etc. El inciso D pregunta: ¿qué tienen en común los números de la fila del 10? Yo respondo que terminan en 0 y son múltiplos de 5. ¿Sí? Los números de la fila del 10 son estos. ¿Sí? Todos terminan en 0. Y todos son múltiplos de 5 porque podemos tomar nosotros el 5 y encontrar un número o buscar un número el cual me va a producir estos valores. Por ejemplo, el 5 por 2, 10. El 5 por 4, 20. El 5 por 6, 30. El 5 por 8, 40. El 5 por 10, 50. 5 por 12, 60. El 5 por 14, 70. El 5 por 16, 80. El 5 por 18 me da 90. Y el 5 por 20 me da a 100. Y bueno, también son múltiplos de 10. Porque obviamente también podemos utilizar el 10 y encontrar o buscar un número que multiplicado por ese 10 me dé estos resultados, lo cual está bastante claro aquí. Es el 10 por 1, 10, 10 por 2, 20, 10 por 3, 30, 10 por 4, 40, 10 por 5, 50, 10 por 6, 60, 10 por 7, 70, 10 por 8, 80, 10 por 9, 90 y 10 por 10, 100. Sí, nomás que ahí me había faltado ponerle que también son múltiplos del 10. Bueno, entonces esas serían las respuestas para estas páginas. Vamos a la siguiente. Página 77 nos piden completar estos esquemas con los números de la tabla de la página 75. Nos dice: consideren que el resultado de multiplicar dos números siempre es múltiplo de ellos. Y bueno, la primera parte nos pide los múltiplos de 2. Nosotros vamos a la tabla y vemos la sección del 2. ¿Cuáles son los números que están como resultado? Son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Estos vienen aquí. Luego la otra parte nos pide los múltiplos de 3. Esos son los resultados que están aquí en la fila o columna del 3. ¿Sí? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. Aquí están. Y luego la parte donde se conectan, digamos, aquí nos pide los múltiplos del 2, que también son múltiplos del 3. Y bueno, esos serían los resultados que coinciden en ambos lados, los cuales son estos que tengo aquí. El 6 en los múltiplos del 2 también existe en los múltiplos del 3, acá lo vemos. También el 12, acá está y acá está. También el 18, que acá está. Y el 24 que está acá en el 30, aquí ya no le seguimos hasta el 24, pero sí existiría porque va 20, 22, 24, entonces también lo podemos considerar. Recuerden que esto es lo mismo que estamos sacando de aquí, de estos valores. Ustedes pueden ver que se repitan en el 2 y en el 3. Sí, los que coinciden son los que van aquí. Porque recuerden, este 6 es múltiplo de 2 porque existe un número que multiplicado por 2 me da 6, ¿sí? Que es 2 por 3, 6. Y en el 3 también es múltiplo del 3 porque existe un número que multiplicado por 3 me va a dar este 6, el cual sería 3 por 2 me da 6. ¿Sí? Coincide. Un número puede ser múltiplo tanto de uno como de otro número, así que tengan cuidado. ¿Sí? Bueno, eso sería por esta página. Vamos a la siguiente.
tenemos el mismo tipo de ejercicio. Ahora nos piden los múltiplos de 5, que serían los resultados que están en la fila o en la columna del 5, ¿sí? O sea, toda esta fila, todos estos resultados son los múltiplos de 5. Esto sería lo mismo, ¿sí? En vertical, 5, 10, 15, 20, 25, 35, hasta el 50 es lo que vamos a poner aquí. Y ahora los múltiplos de 10, igual, los resultados del 10, que son estos de acá, 10, 20, 30, 40, 50, hasta el 100, es lo que va acá. Y aquí en medio, los múltiplos de ambos números, tanto del 5 como del 10. Sí, que estos números son resultados que en este caso del 5 tengo yo que encontrar un número multiplicado por 5 que me dé estos resultados, como ya lo vimos antes, 5 por 2 es 10, 5 por 4 20, 5 por 6 30, etcétera, etcétera. Y para este caso también estos resultados son múltiplos de 10 porque el 10 multiplicado por algún número me va a dar esto. También los cuales los mencioné, 10 por 1 10, 10 por 2 20, 10 por 3 30, 10 por 4 40, etcétera, etcétera. Bueno, ahora la parte de abajo nos pide los múltiplos del 6 y nuevamente vamos a checar los resultados del 6, 6, 12, 18, 24, 30, hasta el 60, acá están, y luego los múltiplos del 3, los cuales ya trabajamos antes, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, hasta el 30, y luego en medio los múltiplos del 6 y del 3, ¿sí? En los que coinciden, que sería el 6, que está aquí y aquí, el 12, que está aquí y aquí, el 18, que está acá y acá, el 24, que está acá y acá, y el 30, que está aquí y aquí. Y bueno, yo hasta ahí le dejé, ¿sí? Creo que con eso basta para entender los ejemplos, así que vamos a la siguiente página. Página 79, de cuánto en cuánto. El inciso A pregunta, escriban 5 múltiplos de 10 mayores que 100. Bueno, pues comenzamos en el 100 y nos vamos de 10 en 10, que sería 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, etcétera, etcétera. Luego el inciso B, escriban 5 múltiplos de 2 mayores que 20. Igual, comenzamos en el 20 y le vamos sumando de 2 en 2. 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, etcétera, etcétera, etcétera. El inciso C, escriban 5 múltiplos de 5 mayores que 50. Comenzamos en 50 y le vamos sumando de 5 en 5. Sí, que sería 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, etcétera, etcétera. Inciso D, escriban 5 múltiplos de 3 mayores que 30. Igual comenzamos ahora en 30 y nos vamos de 3 en 3, 33, 36, 39, 42, 45, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente parte, contesten las preguntas. Inciso A, ¿el número 48 es múltiplo de 3? Yo contesto que sí. ¿Por qué? Y respondo que 3 por 16 es igual a 48. Recuerden que cuando te pregunten que si un número es múltiplo de otro, eso significa que debe existir un número que multiplicado por el que te dieron te dé a ese resultado del cual te están preguntando que si es múltiplo. En este caso, yo tendría que hacer esto, tomar este número del cual me preguntan y dividirlo entre este. Si a mí ese resultado de la división me da un número entero, significa que sí son múltiplos. Por ejemplo, vamos a tomar ese 48 entre 3 y me da esos 16. Quiere decir que estos dos me dan este resultado. Por lo tanto, o dicho de otra manera, el 48 es un número que se puede obtener multiplicando el 3 por algún otro número entero. En este caso, hallamos que es el 16. Sí, es otra manera de verlo. Vamos a otro ejemplo. El inciso B. ¿El 75 es múltiplo de 5? Sí. ¿Por qué? Porque existe un número que multiplicado por 5 me va a dar ese 75. En este caso es este 15. Lo supe porque tomé esos 75, los dividí entre 5 y me da 15. Te repito, el número 75 es múltiplo de 5 porque existe un número que multiplicado por este 5 me va a dar este resultado de 75, el cual yo quiero saber si es múltiplo de 5. Bien, y estamos trabajando con múltiplos de 5, porque en la siguiente página nos preguntan todavía sobre esto. Dice, y el 84, recuerden, estamos trabajando que si es múltiplo del 5. Entonces yo respondo que no.
preguntan por qué, y yo respondo que 84 no termina en 0 o en 5. Esta es otra manera más rápida de verlo, porque cuando a ti te pregunten los múltiplos del 5, tú tienes que identificar que el número en cuestión, en este caso 84, o cualquier otro, debe terminar en 5 o en 0, tal como lo vimos aquí en esta tabla. Te fijas, 5, 0, 5, 0, 5, 0, 5, 0, son múltiplos del 5. Entonces puede ser que al final de cuentas termines aprendiéndotelo. Una vez que veas que este número y cualquier otro que te pregunten no termina en 5, pues no, lo descartas como múltiplo de 5. Si quieres comprobarlo, tomas el número en cuestión, como te dije antes, en este caso 84, entre 5, que es el número del cual quiero saber si es múltiplo, y me da un número decimal. Cuando me da un número decimal, significa que no es múltiplo o no son múltiplos. Bien, ahí está otra manera de verlo. Ahora, el inciso C pregunta, ¿el 850 es múltiplo de 10? Yo respondo que sí. Preguntan por qué. Yo respondo que 10 por 85 me da 850. Recuerda que la pregunta se puede plantear así. 850 es un número que se puede encontrar multiplicando el 10 por algún otro número, es decir, y sí, el 10 multiplicado por 85 nos da esos 850, por eso sí son múltiplos. También puedes hacerle la prueba de la división. 850 entre 10 te da 85. Luego nos preguntan todavía sobre este 850. ¿Y de 5 será múltiplo? Sí, porque recuerda lo que te mencioné aquí. Si termina en 0 o en 5, ya nosotros debemos tener memorizado que sí es múltiplo. Bueno, entonces podemos hacerle la misma prueba de la división, que sería 850 entre 5 y me da a 170. Sí, es decir que existe un número que multiplicado por 5, en este caso 170, me va a dar este número del cual quiero saber si es múltiplo de 5, ¿verdad? 850, aquí está. Luego el inciso D pregunta, ¿el número 204 es múltiplo de 6? Yo respondo que sí. ¿Por qué? Porque 6 por 34 es igual a 204. Le podemos hacer la prueba de la división. 204 entre 6 me tiene que dar un número entero, y ahí está, es el 34. Recuerda el planteamiento que te hacen. El número 204 es una cantidad que se pueda obtener multiplicando el 6 por algún otro número. El 204 sí va a ser múltiplo de 6, ¿sí? Porque si encontramos un número que multiplicándolo nos dé este 204. Es otra manera, como te digo, lo puedes ver. Bueno, esas serían las respuestas para esta página. Espero que les haya quedado bastante claro. Vamos a la siguiente.